buenos días, de buen humor. ¿Dirían ustedes que esta mujer tiene 35 años? Tiene 28. Me ha dejado de piedra. Es impresionante. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Ana, no sé si vas a poder. ¿Vas a poder? Vamos a ver. Hablamos hoy de José Luis San Pedro, escritor destacadísimo además, ¿no? Cuéntame. Pues mira, lo primero es matizar que estábamos hablando del tiempo y que el tiempo es un misterio y por ahí van los tiros. Sí, sí, Así totalmente. que quédense con la intriga de los años que tengo. Totalmente. Bueno, además, mira, viene al hilo. José Luis San Pedro decía, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Sí, la sí, vida sí, sí, es desde el tiempo luego. y los años y lo que vivimos. Bueno, características del autor. Pues mira, José Luis San Pedro es una persona muy conocida, nació en Barcelona en el año 1917 y murió en el año 2003 a la edad de 96 años. Y es una persona muy conocida porque es economista, catedrático, hasta fue senador por designación real en las primeras Cortes Democráticas en el año 1977 y es una persona muy, muy conocida y triunfó como novelista en el año 1985. Y entonces muchas veces se le preguntó cómo es que un señor tan importante, un catedrático, un economista, se dedica a escribir novelas y decía, no, es que lo de las novelas es de hace mucho antes, es de mucho antes. Él escribió desde siempre, lo que pasa es que el éxito le llegó muy tarde. Que eso pasa, a veces pasa. Muchas ocasiones, sí, Lo que pasa es que en ocasiones cuando llega tarde, si la persona en cuestión sabe aprovechar el momento, es muy intenso, claro ¿no? Sí, no está tan repartido en los años y en el tiempo, pero es verdad que hay algunos que han empezado muy tarde en esto, en el mundo del canto también, pero que es muy intenso, lo viven los años, a lo mejor los 10, 12, 15 años de esa persona valen por los 30 de otra que se dedica desde la juventud, ¿no? Todo depende de cómo lo enfoques, ¿no? Pues él, la verdad es que escribió desde siempre, pero ganó un concurso en el año 35 y luego la editorial quebró y no llegó a publicar su novela. Con la siguiente novela que escribió ganó una CESID y le interesó a la editorial, pero el editor murió y tampoco. O sea que hasta el año 50 y tantos no pudo publicar, cuando él realmente desde el 35 podía haberlo hecho. Esto es el destino, ¿eh? Seguramente. O sea, no podía ser o no tenía que ser hasta ese momento. Sí, en el año 52 publicó esa tercera novela que escribió. Luego escribió varias obras de teatro que se representaron, además una era representada un monólogo por Agustín González, entonces también era desconocido. Pero el éxito le llegó en 1985 con este libro, La sonrisa etrusca, que es un libro que él dedica a su nieto Miguel y que habla precisamente pues, de un abuelo, una persona en el final de su vida. Aquí está la dedicatoria de Miguel, no sé si se apreciarán las cámaras. Vamos a intentar, ¿lo acercamos? Quizá, si buscamos un primer plano de alguna manera, ahí podemos verlo, porque es interesante que lo descubramos esto. Ahí está, ¿se ve, no? Sí, se ve. Perfecto. Sí. Bueno, pues me comentabas. Pues nada, que precisamente el éxito le llegó cuando él ya era abuelo, cuando él ya era un abuelo, a pesar de que había trabajado y escrito desde la juventud. Y fue un gran éxito, además está considerado por el periódico El Mundo como uno de los grandes libros del siglo XX. Y ese fue lo que lanzó a la fama al novelista José Luis San Pedro, porque ya te digo, era muy conocido como economista y en otras facetas de su vida. Pero todos, el otro día oía en la radio que todos los escritores tienen que haber sido lectores compulsivos antes de los 10 años de edad. Sí. Y efectivamente también fue el caso de José Luis San Pedro. ¿Y el tuyo? También. Sí. Pues se cumple entonces. Se cumple. Bueno, pues además él desde pequeñito tenían una casa, su padre era médico militar, tenían libros y el niño pues ojeándoles pasa, tenía una enciclopedia desde muy pequeñito. Nada, una enciclopedia. Sí, un niño pequeñito. Y resultó que ellos vivían en Tánger, como ya he comentado, su padre era médico militar, estaba allí destinado y tenía una vida con había judíos, había árabes, había cristianos, una mezcolanza de libertad, de convivencia, que a él le encantaba. Pero con 8 años sus padres decidieron mandarlo a casa de sus padrinos, de sus tíos, para que prosiguieran sus estudios. ¿En Barcelona? No, en un pueblo de Zaragoza, en un pueblo pequeñito. Entonces él pasó de un mundo cosmopolita a un pueblo muy cerrado, fíjate, en la España de preguerra, todavía no había pasado pero además al poco su tío murió, un ambiente muy de luto, de misa diaria, entonces para él se encontró muy oprimido. Fue un choque, ¿no? Un Absoluto. choque brutal, dice que fue brutal.
pero lo salvaron los libros. Tenía su tía un arcón también de libros y tal, y fue su pasión por los libros lo que le salvó de esa experiencia para él tan un poco traumática, además, que además lo interpretó como rechazo, que sus padres no lo querían. Luego, más adelante, comprendió que no, pero en un principio lo salvaron los libros. Bueno, pues de momento vamos a hacer la lectura, si quieres, mira, Ana, y pues... si quedan minutos, que yo creo que sí, porque vamos bastante bien, vamos a intentar gestionar el tiempo, que no es oro, sino vida. Vamos a intentar gestionarlo bien, hacemos la lectura y si tenemos minutos, pues hablamos un poco más de la figura de San Pedro. Muy bien. Pues precisamente es que en este articulillo habla de la importancia que para él tienen las librerías y los libros. Hace una comparación como si fueras en un navío y ves la costa y ves pueblecitos, y aquí compara las librerías con esa costa. Pues bien, esa misma experiencia, pero mucho más rica, más llena de sorpresas, la vivo yo en las grandes librerías. Entro en una y me rodean los muros tapizados de estanterías llenas de libros y, aunque ellos no se mueven, mi lento paso va dejando atrás el universo de las matemáticas y el de la zoología, mientras se me ofrecen, en generosa variedad, los estantes de novelas extranjeras, títulos algunos que conozco, otros tan prometedores y sugestivos que me gustaría desembarcar en ellos. Incluso al pasar acaricio un volumen, lo abro al azar, casi voy a caer. Pero es tan largo mi viaje, hay tantos horizontes alrededor que continúo. Ahora navego con cuidado, he de sortear islotes que se alzan en mi mar. Mesas cubiertas de libros con portadas, fotos de autores, diseños atrayentes. No puedo remediarlo. Cargo un libro en mi esquife y sigo, pues ahí veo relatos de viajes, fotos exóticas, mapas reveladores. Cargo con otro, un bello recorrido por el Afganistán, sus montañas nevadas al fondo, sus caravanas en el desierto, las más preciosas sedas sobre el áspero lomo de sus camellos. Me quedo con él, me quedo con él. Así podré viajar cuando quiera a donde nunca podría ir sin este libro, porque unos salvajes ya han destruido sus bellezas. Esa navegación en la librería, en mi calavera de los descubrimientos, y esa conquista fácil de otros mundos, de otras vidas, que nunca conocería sin el libro, es la fuerza, la magia, la salvadora vivencia de la lectura. Desde que, en mi infancia, Salgari me llevó a vivir entre los bucaneros del Caribe, hasta ahora, en que puedo asomarme a las mitocondrias y a su discutido misterio en las células, mientras yo no pierda los ojos ni la razón, la lectura llenará mis deseos, provocará otros y me descubrirá lo que no sospecho, dando a mi limitada vida física perspectivas innumerables. Desdichados los que se privan de estas navegaciones insustituibles, indispensables, enriquecedoras. Abramos sus ojos a la lectura. Bueno, aquí también refleja un poco todo esto que tú has contado, de la infancia, de ese choque brutal, ese cambio radical, de un mundo de tolerancia, de mezcolanza, a ese otro mundo, ¿no?, de la España de entonces, de antes de la guerra, en un pueblecito además seguramente pequeño, de Zaragoza, de Aragón, fíjate, que no es a lo mejor ni muy conocido siquiera, con lo cual será pequeñito, todo muy triste, es un cambio radical que un niño acusa, pero que luego con el tiempo supongo que procesa, ¿no? Sí, que es su caso. Claro que sí. Pues tenemos un minutito y medio aproximadamente para contar alguna cosa más. Vamos a ver, José Luis San Pedro fue catedrático de la lengua española también. Puedo contar de él mil cosas porque es una persona interesantísima, por ejemplo, que aprobó un puesto de funcionario del Estado a la edad de 16 años, porque por una reforma educativa hizo 2 años en uno y sacó un puesto de funcionario con 16 años, lo destinaron a Santander a trabajar con 16 años y luego la carrera de economista la hizo ya casado cuando se instalaron la facultad y acabó el primero de su promoción, el primerico. Y cuando acabaron le ofrecieron el puesto de profesor, de catedrático, ahí en la facultad. Entonces, como economista ha sido muy, muy interesante porque dice que hay economistas que trabajan para hacer más ricos a los ricos y economistas que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Es humanista, pensador, tiene unas ideas muy interesantes. Él, por ejemplo, dice que cree que no hay humanidad, cree que hay seres humanos, pero si hubiera humanidad nadie moriría ni de hambres ni de guerras. Qué interesante. Estas cosas tan profundas, lo son, sin duda alguna, pero de vez en cuando viene bien que las escuchemos, porque reaccionas ante comentarios de gente tan sabia, que tanto sabe y que tanto estudia todo y que tanto procesa la información que le llega y luego la filtra de esta manera, con frases que son completamente determinantes, como es esta, ¿no?
y que se primen las palabras competitividad a convivencia, cosas muy, desde luego, que calan hondo. Y como novelista, pues mira, cosas interesantes. Como no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, tenemos aquí un libro, Octubre, que reescribió 4 veces. Él dice que, puestas todas las cuartillas que escribió unas encima de otras, medían 1,26 m. 4 versiones hasta que se quedó con la definitiva. Pues Ana, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Una jovencísima Ana Jesús Olaya. Gracias, hasta la semana que viene. Terminamos mañana, estaremos aquí a las 12 en Almansa en vivo. Les esperamos, no nos fallen. Hasta mañana.